Maravilloso día 20 de septiembre del año 2020. Arribamos ya al último trimestre del año. Un año inédito, un año con muchas dificultades, pero que sin duda alguna, un año en donde hemos visto la mano poderosa de parte de Dios. ¿Ok? Ha sido difícil, pero Él ha estado con nosotros y eso no lo podemos negar. Bueno, veníamos hablando de la serie La clave del éxito para los hijos de Dios. Y aunque ya la cerramos, el tema que hoy voy a tocar tiene que ver o está un poco relacionado con esto, o por lo menos en el nombre. Y se llama las 4 C de Dios. Voy a hablar de los 4 verbos. Crea, compra, consagra y comisiona. Dios creó, Dios nos compró, Dios nos consagró y Dios nos comisionó. ¿Ok? Primero que tenemos que entender, y es la raíz de todo comienzo, desde el principio, Dios es Dios. Como dice mi amigo Freddy Delgado, desde chiquitico. Desde el principio, Dios es Dios y Dios creó. Así lo dice la palabra en el Génesis, capítulo 1. Dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces también dice que había y estaba el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, ¿ok? Bueno, eso es lo que dice la palabra, pero los seguidores de la evolución se niegan a la, según ellos, utopía teoevolucional o teofundacionalista, ¿ok? A la creación de parte de un ser supremo. Ellos se niegan a que hubo un consenso en una mesa en donde se sentaron a planificar algo tan grande y tan poderoso como es la humanidad. Pero la palabra dice, Dios creó, y eso es lo que nosotros no solamente creemos, sino que seguimos en función a esos lineamientos. Dios es el creador de todo lo que vemos, de cada maravilla que ha sido diseñada y perfectamente colocada para el bien de su joya, la joya de la creación que somos nosotros, la humanidad. Por lo menos 3 estaban en escena. Ahí lo dice el Génesis 1, nos habla, como lo dije anteriormente, de Dios que creó. Luego dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y luego en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice que en el principio el verbo era con Dios y era Dios. Y dice que allí estaba Él en la creación, que todo fue creado por Él y para Él. Hablando de la tercera persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que por lo menos 3 estaban en el principio. En el libro de Ezequiel se habla de ángeles y ángeles que estaban en el momento de la fundación. Sin embargo, yo no voy a ahondar en aguas profundas. Lo importante es que nosotros por lo menos 3 sabemos que estaban en la creación, que era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo más importante es que si fuimos creados con un propósito. Romanos 8:28 nos dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Hemos sido predestinados con un propósito. Entonces, la primera C de Dios tiene que ver con la creación de Dios. Dios nos creó, somos creación suya, somos hechura de sus manos, ¿ok? Luego entendemos que aunque en el principio el propósito estaba claro, realmente los actores que intervenían estaban claros del propósito de la creación, la joya de la creación, la persona humana, la humanidad, el ser humano, perdió por mucho el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Y en su lugar, entonces se dio lugar a la aplicación de un sacrificio de redención. ¿Ok? Dios creó, estaban 3 reunidos, estaba claro el propósito, pero el hombre no pudo cumplir y por tanto ameritó un sacrificio de redención que fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 18, nos dice que fuimos comprados por un alto precio. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros
nosotros. No cualquier precio se derramó por nuestra redención. Dios nos creó, pero hubo necesidad de comprarnos, de redimirnos por causa de nuestro pecado, por causa de nuestro extravío, y lo hizo con un altísimo costo, que es la sangre del Señor. Fíjense que dice, no con cosas corruptibles como el oro y la plata. Para mí el oro es el mineral más valioso de la tierra. Sin embargo, Pedro dice, la sangre del Cordero es mucho más valiosa que estas cosas corruptibles. Y dice que fuimos rescatados, redimidos de vuestra manera vana de vivir que heredamos de nuestros padres. Dios tuvo que enviar a su Hijo para que nos sacara de los errores tradicionales que nos han marcado y que nos hacen caminar como ovejas que van siendo llevadas al matadero, a una condenación segura sin Dios, si no fuésemos o si no hubiéramos sido rescatados por su sangre. Así que fuimos creados y fuimos comprados por un alto precio. Primero a los Corintios, en el capítulo 6 y en el versículo 20 nos habla de ese costo también, de ese alto costo con el cual nosotros fuimos comprados. Primero a los Corintios, capítulo 6 y versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, esto da lugar a una reflexión. El dueño no solo tiene el derecho, sino que él decide sobre el bien en cuestión. En este caso, sobre nosotros, la humanidad. No nos pertenecemos, nos debemos al dueño. El dueño tiene el título de propiedad en su mano y tiene el derecho y decide hacer qué es lo que va a hacer con el bien, que somos en este caso nosotros. No nos pertenecemos, por eso Pablo dice, preséntense y glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos porque fuimos comprados por un alto precio, ¿ok? No cualquier bien eres un bien muy preciado, tan preciado que Cristo vino a morir por ti, como dice Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eres un bien muy preciado y eso es algo que yo quiero que tú entiendas. No eres cualquier cosa. Y todas las personas que me estén escuchando y que estén pasando por una crisis de baja estima o de baja autoestima, si tú te menosprecias o si sientes que no tienes la calidad, la cantidad, que no es suficiente, que a otros les puede ir bien pero a ti no te va bien, pues quiero decirte que eres un bien muy preciado y que tienes que empezar a valorarte según Dios te ve, porque Dios te ve de una manera maravillosa, ¿ok? Tan maravillosa que envió a su unigénito para que cuando tú creyeses no te perdieras y tuvieras vida eterna por amor a ti, el bien preciado. A través de la cruz, Él te dio la esperanza de redención. Fuimos comprados por precio. Eso es redimir, comprar por precio. A ver, un ejemplo que quiero hacer llegar. Si yo tengo un pajarito, ¿ok? En mi casa, en una jaula encerrado, y algún protector de animales de la fauna quiere ese pájaro para ponerlo en libertad, primero tiene que pagar un precio, tiene que darme a mí lo que a mí me costó ese pajarito para que entonces cuando haya hecho la transacción, él puede abrir la jaula y que el pajarito vuele libre. Eso fue lo que hizo Cristo contigo y conmigo. Nos liberó de la prisión de nuestra alma y de nuestro espíritu, de la vana manera de vivir. Abrió las puertas para dejarnos en libertad, pero pagó el precio, pagó un precio muy alto por ti y por mí. Ok, entonces retomando, recapitulando, Dios nos creó, Dios tuvo que comprarnos, pero Dios también nos consagró, y eso es algo que es maravilloso, ¿ok? Al ser conscientes del alto costo de nuestra salvación, sugiere lo mismo que con el nacimiento de un bebé. Nos emocionamos, nos hace feliz y sabemos que es el principio de algo. Nunca pensaríamos que sería la conclusión o el final de algo. De igual forma, comenzamos un camino ascendente en donde presentamos todas las áreas de nuestra vida a Dios, y esto se llama
llama consagración, apartarse para Dios, presentar todas las áreas de nuestra vida al Señor. Pero esto no es un proceso fácil. Lo que yo quiero que tú entiendas es que aunque sea difícil el proceso, nosotros no estamos solos. El más interesado en que tú te consagres es el Señor y es el Espíritu Santo. Él está altamente interesado en nuestra consagración. Por eso en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 11 y versículo 19, nos dice que el Señor nos dará un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Pondrá un nuevo corazón y un nuevo espíritu en nosotros y escribirá las leyes en nuestros corazones para que nunca se borren de allí. Esas son palabras parafraseando lo que dice el capítulo 11 y versículo 19 y 20, pero aquí literalmente dice: les daré un nuevo corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y les quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo seré por Dios a ellos. Borraré sus rebeliones, quitaré su corazón duro y pondré un corazón de carne en donde escribiré mis leyes para que nunca se te olviden. Cuando hemos venido al Señor, Él ha empezado un cambio en nuestra vida, que es el proceso de consagración, en donde la gente no entiende y empieza a preguntar si qué te están haciendo, y realmente nadie te está haciendo nada, o específicamente nadie físicamente hablando. Es que el Espíritu de Dios, o mejor dicho, Dios pone un nuevo espíritu y un nuevo corazón con sus leyes escritas en él para que las guardemos y las cumplamos. Es algo que está ahí cincelado en tu corazón, que no te permite hacer lo incorrecto y lo malo, sino que te invita cada día a hacer lo mejor. Te muestra cada día lo que está mal, te saca del contexto en donde la corriente de este mundo va y te empieza a ser consciente de una realidad espiritual que te lleva a ese proceso, la consagración. Pondré mis leyes en sus corazones. Ya ven que aunque sea duro el proceso de consagración, no estamos solos. Él es el más interesado. Él pone sus leyes y su deseo de cumplirlas en nuestros corazones. ¿Okay? Él nos consagró desde antes de nacer. Y aquí la historia de uno de los personajes para mí más influyentes en la Biblia, el apóstol Pablo, después de Jesús y el rey David. Me parece apasionante lo que Dios hizo con el apóstol Pablo por el contexto de dónde él venía, quién era, cómo había sido formado. Tremendo. Bueno, aquí en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1 y desde el versículo 11, vamos a ver brevemente lo que era Pablo y en lo que se convirtió. Gálatas capítulo 1, versículo 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y me detengo aquí para volver a recapitular el hecho de las tradiciones. Ahí vuelve a decir que fuimos rescatados de la vana manera de vivir que fue transferida por nuestros padres. Aquí dice Pablo: fui mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Quiero decirte que las tradiciones, por mucho que se repitan, no son la verdad, ni estamos obligados a permanecer hasta el día en que nos muramos en las tradiciones, porque Cristo murió en la cruz para liberarnos de las tradiciones humanas que nos impiden dar el paso para seguir y obedecer los mandatos del Señor. Así que Pablo estaba celoso al guardar las tradiciones de sus padres, erróneas, equivocadas, aparentemente sanas, tradiciones religiosas. Pablo había sido instruido en el Sanedrín y era un fariseo de alta gama, por decirlo así, pero estaba equivocado al repetir las tradiciones de sus padres, tal vez de su padre, tal vez de su abuelo, tal vez de su bisabuelo. Así que tienes que liberarte de las tradiciones y no puedes limitarte por las tradiciones humanas. Todo aquello que no es conforme a la palabra, esparce. Dice Jesús: aquel que conmigo no recoge, entonces esparce. Y todo lo que no va conforme a la palabra,
Pablo estaba perdiendo todo su potencial, pero gracias al Señor que lo llamó. Ahí dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, predestinación y propósito, consagración. Dice, y me llamó por su gracia al revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Yo no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante del Señor que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Somos consagrados en el corazón de Dios desde antes de nacer. Repito, Dios es el más interesado que tú y yo nos consagremos. Él está con nosotros. Ahora una pregunta fuerte, muy dura pregunta. ¿Son todos de Dios? No. Y aunque esto suene excluyente, yo tomo las palabras de la boca de nuestro Señor, nuestro máximo líder, para dejar bien claro que todos fuimos creados por el Señor, pero no todos somos de Dios, porque de su propia boca Él dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero el que no es de Dios, no oye las palabras de Dios. Vamos a ver, esto está en Juan capítulo 8, desde el 39 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 39, y vamos a estar leyendo hasta el 47. Vamos. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. El diablo no pierde oportunidad para acusar con mentiras y falacias. Cuando hacen esta expresión, le están recordando a Jesús, o le están haciendo ver a Jesús que él había nacido de una relación de fornicación fuera del hecho matrimonial, acusando a María, que en ese momento realmente era virgen y había sido visitada por el Espíritu de Dios. Dice, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Eso es cierto, Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Sé que es muy cuestionante esta afirmación, pero viene de parte del Señor. Y como dice la propia palabra, Dios no hace excepción de personas. Abre una puerta para incluir. Hay una buenísima noticia que quiero darte en esta mañana. En Apocalipsis capítulo 3, 20 dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. A cualquiera que oiga mi voz, si alguien oye mi voz y abre, entonces yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Así que es una oportunidad única para llevar o para abrir esa puerta de tu corazón, para decirle, Señor, quiero ser de aquellas ovejas del redil que oyen tu voz. No solamente la oyen, que la escuchan, o sea, la oyen con atención y la ponen por obra para vivir bien en esta vida, y no solo en esta vida, sino para tener la esperanza de la vida eterna contigo hasta el fin de
Entonces, ya vamos por cerrar esta enseñanza que espero que haya sido de bendición. Pero entonces recapitulemos: Dios crea, Dios compra, Dios consagra. Y por último les digo algo: si nosotros fuimos creados, si fuimos comprados y fuimos consagrados, todo esto ha sido para que se cumpla el último escalón dentro de esta fórmula de las 4C de Dios, y es: Dios nos comisiona, Dios nos comisionó. ¿Ok? Mateo 28:16 nos dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y hacen discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión. Por esto se cumplen las 3 primeras C de esta fórmula. Por esto Dios nos crea, por esto Dios nos compra y por esto Dios nos consagra, para que nosotros seamos comisionados para llevar este mensaje que empezó con la persona de Jesús, pero que no ha terminado y que no ha alcanzado a cada uno de nosotros. A mí, gracias a Dios, hace casi 14 años fui alcanzado por este hermoso mensaje de más de 2000 años de data, y hoy tengo la esperanza de que pueda alcanzarte a ti también que estás escuchando este mensaje. ¿Okay? Para eso se cumple esta fórmula, para que nosotros seamos comisionados. La gran comisión es la garantía de que no se cierre el ciclo y que no se detenga el propósito por el cual Jesús fue a la cruz: compasión, salvar a la humanidad de la condenación. Esta última perla, la comisión, es lo que garantiza que el reino de los cielos siga rodando. En su palabra dice, la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Esta comisión no pasará. Esta importante carga, esta importante imposición de parte de Dios en nuestro espíritu de poder compartir la palabra. Así que déjate usar para cumplir con la gran comisión, sabiendo que la gran comisión es el más elevado propósito del hombre espiritual, y tras de sí hay recompensa. Nunca quedará sin pago aquel que se deja usar para darle cumplimiento a la gran comisión. Miren lo que dice Romanos capítulo 10 y versículo 14. Bueno, desde el 14, ya les voy a decir 15 más o menos, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de Jesús. Qué hermosos son los pies. Yo no sé qué piensan ustedes, pero para mí los pies no son hermosos de ninguna manera. Sin embargo, el Señor considera, o mejor dicho, Pablo hacía esta expresión de que son hermosos, denotando esa intención de compartir el mensaje, esa determinación de llevar con fuerza el mensaje del Señor para llevar misericordia, redención y restauración a los más afligidos, a los perdidos, a los necesitados, y sabiendo de antemano que la humanidad está necesitada y perdida, necesitada por sobre todo del amor de Dios y la redención del Señor. Esto indistintamente de las clases sociales, de los estatus económicos, de las nacionalidades. Si vives en un país de primer mundo, vives en un país de tercer mundo, no importando eso, hay una necesidad grande de ser redimidos y de ser acompañados por el Espíritu de Dios. Amén. Bueno, dice que son hermosos los pies de los que predican la paz, pero en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, es algo maravilloso lo que dice, me parece tremendo, haciendo referencia a los últimos tiempos, ¿ok? Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hablando del tiempo del fin y del destino de los que predican y los
que enseñan la justicia a los hombres. Dice que resplandecerán como el firmamento y como estrellas en perpetuo firmamento. Como la luz de la aurora será aquellos que predican y enseñan la justicia a los hombres. Así que la gran comisión trae consigo recompensa. Tenemos que ser inteligentes, sabios y astutos para poder llevar delante del Señor una corona, y que esa corona tenga perlas que no son materiales, que no tienen que ver con el dinero, que van más allá de estos bienes materiales que sí son buenos, pero que tienen que ver con la satisfacción de ser recompensados por nuestro Creador, por nuestro Redentor, el que nos compró, por nuestro consagrador y por último por nuestro comisionador, si se puede decir así. ¿Okay? ¿Por qué no decirlo? El no romper esta cadena de la sed de Dios es la clave de la realización del hombre espiritual también. Por eso les dije al principio que se relacionaba en algo con la clave del éxito para el Hijo de Dios. El no romper con esta cadena de la fórmula de la sed de Dios es la clave de la realización del hombre espiritual. No tendrás éxito si no te realizas espiritualmente, internamente. Y esta es la clave: guardar y cumplir estas 4 asignaciones, estas 4 claves de esta sed, vamos a decir así, de esta fórmula de la sed de Dios. Bueno, bendigo tu vida, espero que este mensaje haya sido de mucho beneficio. Como soy nuevo a través de este medio del YouTube, de enviar las predicaciones, me gustaría que me dejaras saber cuál fue el impacto que generó en tu vida, que empezara a haber interacción para ir haciendo un sondeo de cómo se van dando las cosas, si el propósito por el cual lo estoy haciendo está cumpliéndose. Y bueno, todos mis queridos hermanos y discípulos de Genezaret Norte que solo pueden verme por acá porque por alguna u otra razón están fuera del país, amigos, me gustaría saber